Pero nos volvemos a encontrar en otra edición de Entre Nos, del Diario Norte de Corrientes, y en esta oportunidad vamos a hablar de un producto que conocemos muchos los correntinos y que tiene que ver con la yerba mate. ¿Cuánto sabemos los correntinos de la yerba? Bueno, en realidad los argentinos de por sí es la bebida que más tomamos y según las zonas, no es el caso de Corrientes ni Misiones, que son las zonas productivas, según las zonas, pero en general es más lo que la tomamos y la queremos que lo que conocemos sobre la yerba mate, ¿no? Yo sí que anduve por la zona y durante mucho tiempo trabajé y también me formé en Establecimiento Las Marías, en Virasoro. Inclusive, bueno, anduve obviamente por toda la zona yerbatera, pero la realidad es que veo, tanto en los correntinos como en los misioneros, inclusive también en los entrerrianos, hay muchas provincias que le rinden culto de manera incondicional al tema del mate y que tienen más incorporados ciertos hábitos que son buenos, que son muy buenos, pero como a veces eso está heredado o lo tienen más ligado a la costumbre familiar, a la costumbre social, al lugar donde viven, y es algo, digamos, que pasa a ser parte de su vida, no se cuestionan muchas veces algunas cosas y pueden pasar años en los que tal vez hay ciertas cositas, podríamos llamarlo así, ¿no?, que hacemos mal alrededor del ritual, que si las desaprendemos y las volvemos a aprender, podría mejorar aún más nuestra experiencia de consumo con el mate. ¿Cuáles son estas cositas que hacemos mal? No, bueno, no digo que las hagamos mal, ¿no? Pero es como, a lo mejor hay alguien que hace todo súper bien y chapó para aquella persona que lo haga y que me parece bárbaro porque es una manera de rendirle culto a esta infusión que es tan sagrada para nosotros. A veces alrededor del ritual lo que hacemos mal es no cuidar ciertas exigencias que tienen los elementos o cierta importancia que tienen los elementos en el ritual. Por ejemplo, curar la bombilla cada 15 días, curarla de forma verdadera, que la única forma de curarla es con una cucharada de bicarbonato de sodio en agua fría, luego llevada al agua caliente, o sea, a la cocina, donde la bombilla junto con el bicarbonato de sodio lleguen al hervor, y en ese estado de hervor del agua con bicarbonato de sodio limpie internamente, lo que no recomiendo tanto para las bombillas de alpaca o plata, que se puede hacer un poco más, con más distancia ese curado, pero que sí recomiendo que se haga siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque si esto no lo hacemos, con el cepillito famoso que a veces utilizamos para limpiar las bombillas, no quitamos lo que se le llama el sarro de la yerba mate, no sarro por las sales, sino por el tema básicamente de lo que se le va juntando. ¿Me escuchás bien? ¿Se escucha bien? Perfecto, perfecto, sí. Y al no limpiarla, eso va otorgando a la infusión ciertos sabores, ciertos aromas defectuosos, ciertas sensaciones. Hay una sensación que es una sensación punzante en la boca, que aparece en el medio de la lengua hacia atrás, siempre como de una sensación punzante y agria, que está directamente referida a una bombilla mal curada. Y tal vez muchas veces nosotros creemos que ese efecto tiene que ver con una yerba mate de mala calidad o con que nosotros hicimos, no sé, calentamos demasiado el agua o cualquier otra cosa, y tiene más que ver con no haber curado la bombilla. Después también el tema de los mates, si están bien curados, si no están bien curados, cómo se cura una calabaza, cómo no se cura. Otro mito que hay que derribar alrededor de esto tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de pensar que las calabazas se curan con yerba mate usada, y eso es un mito, porque lo que cura o lo que afloja el tanino es o sea, lo que afloja el tallo leñoso es el tanino, y el tanino está presente en el licor, nosotros le llamamos así, digamos, en la extracción de la yerba mate. Si ese licor ya lo extraje, ya lo tomé, ya se fue, ese tanino no va a aflojar el tallo que tiene la calabaza, que es el que yo necesito que se vaya desprendiendo poco a poco,
que yo vaya raspando para que vaya ingresando en la yerba, en los de la calabaza, el sabor y el espíritu de la yerba mate. Entonces, estas son algunas de las cuestiones. Después otro tema tiene que ver con el manejo del agua según la zona. Ustedes tienen la suerte de tener uno de los acuíferos de agua dulce más grandes del mundo, que es el acuífero Guaraní, y que quienes tomen o tengan el agua de ese acuífero, obviamente que van a estar frente o en la presencia de un agua que va a dar el mejor resultado de la infusión. Porque cuando estamos frente a aguas duras, la infusión se modifica, el mate se expresa en el agua, la yerba mate se expresa en el agua, entonces no es lo mismo tomar un mate en su zona que tomarlo donde vivo yo, que el agua es muy dura. Entonces ahí es donde tenemos que conocer tipos de molienda, estilos de yerba, para poder adaptarlas a la zona donde vivimos, y además también saber que frente a aguas duras yo debo bajar un poco la temperatura del agua para obtener un mejor resultado y una infusión menos astringente, por ejemplo. Entonces hay muchas cosas, estas son las cosas que yo digo que a veces hacemos mal sin saberlas alrededor del ritual, o más que hacemos mal, que descuidamos sin querer y que no van, a favorecer el resultado final de la infusión. Por ahí, Vale, aquí somos bastante fanáticos de la yerba sin polvo, de la yerba con un poquito más de palo, el tema de poner primero un poquito de agua tibia antes de tomar un mate, tirar los primeros mates. ¿Esos rituales están bien? Mira, yo con respecto a cómo comenzar un mate, no comparto esa forma, pero simplemente por una cuestión de que, esto ha sido en base a prueba y error, y cómo da otro y cómo da otro. Como sommelier y fanática y enamorada de la yerba mate, siempre lo que trata un sommelier y un catador es de obtener el 100% del rendimiento, del disfrute de ese alimento o de esa bebida que está catando o que está mostrando a quien sea, ¿no? En el servicio del vino o en el servicio del mate lo que tratamos es justamente de optimizar todas las propiedades de lo que nosotros estamos mostrando. Por eso es que no estoy de acuerdo y no comparto con descartar y no tomar los primeros mates, porque si el primer mate está bien comenzado, está bien cebado, está comenzado correctamente, no hace falta descartarlo. Para esto es muy importante también revisar qué hacemos, y en este sentido, las cosas para corregir que recomiendo o para ver, para tener en cuenta simplemente, es mezclar la yerba antes de ingresar al mate. Nosotros generalmente mezclamos la yerba acá, ¿no? Ponemos la yerba y la mezclamos acá. Bueno, a la yerba mate hay que mezclarla en el lugar donde descansa, que es donde por horas queda descansando adentro de un frasco, de una yerbera, y por una cuestión de gravedad lógica, va el polvo para abajo, la hoja fina para abajo, queda la hoja gruesa en el medio y el palo, teniendo en cuenta una yerba de las 4 granulometrías, ¿no? Entonces, cuando a nosotros nos pasa, seguramente si alguien me está escuchando en este momento se siente identificado o alguna vez le ha pasado que la típica yerbera que llevamos en los viajes, que le quedó el fondito de yerba mate cuando estamos por viajar y nos damos cuenta que quedó un fondito, decimos, uy, quedó solamente el polvo, o lo que quedó ya es puro polvo. Ojo, yo estoy a favor del polvo de la yerba mate y ese es otro capítulo que podríamos hablar, pero digo, cuando no mezclamos bien dentro del paquete donde la yerba mate descansa, la granulometría más fina se va hacia abajo. Entonces el primer lugar donde hay que mezclarla es ahí, siempre antes de preparar el mate. Luego preparar el mate correctamente y agitarlo, sí, para que de nuevo todos los componentes estén mezclados dentro del recipiente. Y una vez que están mezclados dentro del recipiente, los dejo en forma oblicua, como si fuera un tobogán, y en la parte más baja, ahí es donde tengo que agregar un chorrito
o un chorro de agua a la misma temperatura que voy a tomar el mate. Pero esto, ¿por qué lo digo? Porque parto de la base de que estoy usando una temperatura correcta, que no es de más de 80 grados, 75 grados para zonas duras y 80 grados para zonas de aguas blandas. Ustedes pueden usarla a 80 grados, ¿no? Entonces, yo lo que tengo que hacer es mezclar adentro del mate, dejarlo en forma oblicua, que descanse sobre una de las paredes, y en esta zona, que es en la zona más baja, agregar un chorrito de agua. Y acá, ¿por qué no estoy de acuerdo con el agua tibia? Porque cuando el agua ingresa al mate, pierde entre 4 a 5 grados de temperatura. Entonces, a partir de ahí y hasta que toda la masa de yerba mate toma la temperatura correcta, que es a la que yo hice llegar el agua, que es donde la yerba mate se expresa, estoy tomando el mate por debajo de la temperatura indicada. Entonces, si yo quiero que los primeros mates sean tomables, tienen que ser lo más cercanos posibles al resultado final, que es cuando la masa de yerba mate está a 75 grados. Si yo la pongo tibia, la voy a bajar 5 grados, y así me van a resultar los primeros mates más amargos. Es al revés de lo que creo, porque cuando el tanino se enfría es amargo. Y ni hablar si el agua es fría, que es lo que no hay que hacer, porque además ahí no se expande el polvo y se tapa la bombilla. Entonces ahí ingreso la bombilla, ejerzo un efecto de pala, como que levanto un poquito la yerba mate, dejo en este sector, no lo puedo mostrar porque se me cae la computadora, pero un espacio, cuanto más pozo deje mejor, para poder lograr espumosidad, y ahí comienzo a cebar en ese sector, no necesariamente en la bombilla. Y lo hago al comienzo en 1, 2 y 3 pasos, para ir dándole tiempo a la yerba mate que se infusione. Así que, por ejemplo, este es otro de los mitos que yo por lo menos derribo, ¿no? El de el agua al comenzar el mate. ¿Por qué sos fanática o por qué sí te gusta el polvo de la yerba? Porque el polvo de la yerba mate, cuando es polvo de hoja, es prácticamente oro en polvo. Es uno de los componentes más virtuosos que aporta espumosidad, potencial aromático, y como catadora, cuando yo voy a evaluar una yerba mate, si esa yerba mate tiene un buen potencial aromático, para mí va subiendo los puntos, porque a veces hay una falsa creencia de que cuando la yerba mate es que te dicen, esta yerba mate me encanta porque es muy suavecita es prácticamente no tiene gusto a nada, y me parece que está buenísima por eso, porque yo la tomo, pero eso es tomar nada, es tomar agua, es tomar algo soso, algo en estado de decadencia. Una buena yerba mate puede ser sumamente ligera, suave, fácil de tomar, pero el potencial aromático tiene que estar presente, porque eso habla de una buena materia prima, habla de una buena yerba mate que está bien, que está viva, que está presente. El polvo de la yerba mate, además, otra de las cosas que aporta es mates rendidores, o sea, las cebadas son más rendidoras cuando la yerba mate tiene polvo, si yo sé manejar las cebadas. Si yo voy a regar el mate de una, se me va todo el polvo en las primeras cebadas y lejos de ser rendidor el mate. Pero si yo soy buen cebador y mojo, solo infusiono solo la mitad y me reservo la otra mitad, voy a ir incorporando de ese componente, digamos, activo, ese componente que aporta un montón de vivacidad a la infusión en cada cebada. Entonces, el polvo aporta espumosidad, potencial aromático, sabor, y aporta rendimiento a las cebadas. O sea, tiene un montón de beneficios. Ahora, si es polvillo, que sería barrido o astilla de palo, estamos frente a algo malo, algo que no aporta nada, sino más que defectos y que molestia al tomar el mate. Para evitar eso, para evitar comprar una yerba que tenga polvillo y no polvo, ¿qué tengo que mirar cuando voy a comprar en el paquete? Digo, ¿te imaginas que no va a existir una yerba que diga yo le puse polvo de astilla de palo o yo le puse barrido? No. El consumidor tiene que tener los conocimientos
las herramientas visuales, es lo mismo que en el mundo del vino, como para poder mirar y diferenciar entre una molienda equilibrada, una hoja amarronada, negra, astilla de palo, palo astillado, o darme cuenta cuando yo voy a preparar el mate si lo que me queda en la palma de la mano es un polvo límpido que no tiene mucha tirita de astillas de palo, que no tiene un color amarronado. Me doy cuenta enseguida cuando veo que es límpido, homogéneo y tiene el color de una aceituna verde. Verde, bueno. Una verde. ¿Por qué sommelier de yerba, Valeria? No, soy sommelier de vinos. El sommelier es de vinos. Yo vengo del mundo del vino. El sommelier, la sommelierie es una profesión que se dedica al análisis sensorial y digamos, al conocimiento profundo y acabado del mundo de los vinos y las bebidas espirituosas. Lo que tiene la sommelierie es que te da las herramientas y la práctica y el conocimiento como para poder, del análisis sensorial, del análisis de la elaboración de un producto donde nos podemos remitir a poder juzgarlo a través de la cata, bueno, y es parte, hay un montón de cosas. Yo apliqué todos esos conocimientos míos desde el inicio de la carrera a la investigación de la yerba mate, y cuando me recibí de sommelier de vinos, presenté la investigación sobre el análisis sensorial de la yerba mate. Y a partir de ahí, la Asociación Internacional de Sommelier, que era quienes me estaban evaluando, me dijeron, de manera muy simpática, me dijeron, dedícate mejor a la yerba mate que al vino, te va a ir mejor, porque se te nota que tu pasión está puesta acá y no en el vino. Estás presentando un libro dentro de muy poquito tiempo, ¿verdad? Contanos sobre eso. Sí, el 30 de noviembre, en el marco del Día Nacional de la Yerba Mate, va a salir mi libro que se llama El mate en cuerpo y alma, producido por Ediciones La Rivière, Editorial La Rivière, que tiene un estilo muy elegante, muy particular y muy cuidado en todos los libros que hace, que son libros que son objeto, es como algo muy cuidado. Va a ser un libro de tapa dura, entelado, traducido al inglés, con buena fotografía, con un buen diseño, con recetas con yerba mate. La idea de este libro es plasmar mis 17 años de recorrido, de experiencia, de aprendizajes. Por eso me tomé tanto tiempo para poder llegar a dejar en el libro todo lo aprendido. Y recién ahora dije, este es el momento de compartir con los consumidores mi recorrido, mi experiencia y todo lo que fui aprendiendo. Y en este libro está plasmado todo eso de una manera integral. Quien esté en presencia del libro va a poder saber qué es la yerba mate, cómo se elabora, cómo analizarla sensorialmente, cómo preparar un mate paso a paso, cómo curar un mate, cómo elegir un recipiente, cómo curar una bombilla, todo. Además de la historia, que es muy importante para revalorizar y para darle un marco de valor a eso que tomamos todos los días. ¿Lo vas a presentar en algún lugar en particular, vía redes? La presentación seguramente sea vía streaming. Van a estar convocados todos los medios del país en lo posible. El mate federal atraviesa a todos los argentinos, rioplatenses y a todos quienes adoramos y queremos esta infusión. Así que lo más probable es que sea vía streaming, y a lo mejor algunos medios que están cercanos a mi lugar puedan acercarse, si es que nos permiten, con la distancia social correspondiente y todos los protocolos, pero no, quien quiera estar presente, y van a estar invitados muchos, van a poder hacerlo vía streaming.